Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que creo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar, sonrojar y, por supuesto, generar muchísimas conversaciones entre los fans de las series turcas, el supuesto romance secreto entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo escucharon bien. Amor prohibido revelado, Engin y Tuba, romance secreto en la pantalla. Descúbrelo. Ese es el título que nos convoca hoy y créanme, tenemos tela de donde cortar. Prepárense para sumergirse en un mar de especulaciones, análisis detallados y, por supuesto, mi humilde opinión sobre este apasionante enigma. Antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles de este rumor, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchos más dramas turcos, secretos y rumores explosivos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y, sobre todo, a disfrutar del viaje que vamos a emprender juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos porque esto se pone bueno. Todos sabemos que el mundo de las series turcas es un universo lleno de pasión, drama, y por supuesto, romances intensos. A veces la química entre los actores es tan fuerte que traspasa la pantalla, y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar hoy. La historia de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, y los rumores de que su relación fue mucho más allá de la ficción. Es un tema que ha mantenido en vilo a los fans por años, y hoy, vamos a desmenuzarlo a fondo. La chispa comenzó a encenderse obviamente cuando trabajaron juntos. ¿Recuerdan la serie Kara para Aşk? Fue ahí donde la magia, según muchos, comenzó a gestarse. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino a nivel internacional, y la pareja protagónica, Engin y Tuba, se convirtieron en el centro de atención. Su química en pantalla era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una conexión especial, una conexión que iba más allá de las exigencias del guión. Kara para Aşk no solo conquistó a la audiencia por su trama trepidante y sus giros inesperados, sino también por la intensidad de sus protagonistas. En Kara para Aşk, Engin interpretaba a Ömer, un oficial de policía, y Tuba a Elif, una diseñadora de joyas. Su historia de amor estaba llena de misterio, peligro y, por supuesto, un amor apasionado que desafiaba todos los obstáculos. La trama nos sumergía en un mundo de intrigas, corrupción y secretos familiares, pero el hilo conductor siempre era la conexión inquebrantable entre Ömer y Elif. Los fans se enamoraron de la pareja, y el fervor que generaron fue tal que no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. La serie, con su trama envolvente y sus personajes cautivadores, se convirtió en un fenómeno cultural. Y es que, ¿cómo no iban a hacerlo? La conexión que tenían era palpable y las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada detalle de su interacción, tanto en el set como en eventos públicos. Los rumores crecían y crecían, alimentados por pequeños gestos y comentarios de los actores. La prensa, siempre atenta a estos detalles, no tardó en hacerse eco de la noticia, publicando artículos y especulaciones sobre un posible romance entre las dos estrellas. Desde foros de discusión hasta blogs especializados, la pregunta sobre la naturaleza de su relación fuera del set se convirtió en un tema recurrente. Una de las cosas que más alimentó los rumores fue la forma en que Engin y Tuba se cuidaban y se apoyaban mutuamente durante las grabaciones. Testigos presenciales, desde miembros del equipo de producción hasta extras y otros actores, contaban que siempre estaban pendientes el uno del otro, que se preocupaban por su bienestar y que se comunicaban con mucha facilidad. Esta camaradería, sumada a la intensidad de las escenas románticas, avivó la llama de la especulación. Algunos incluso mencionaban que, fuera de las cámaras, se les veía compartiendo momentos de complicidad, riendo juntos y apoyándose en momentos de estrés. Además, en algunas entrevistas, se les veía mirándose con una complicidad que, honestamente, resultaba difícil de ignorar. El lenguaje corporal, los silencios significativos, las risas cómplices, todo sumaba a la idea de que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Los fans analizaban cada detalle de sus apariciones públicas, buscando pistas que confirmaran sus sospechas.
Las entrevistas se convirtieron en un campo de batalla para los rumores, con preguntas cuidadosamente formuladas y respuestas ambiguas que solo alimentaban la curiosidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? Bueno, la verdad es que no hay pruebas concretas que confirmen esta relación. Nunca hubo fotografías comprometedoras, ni declaraciones oficiales que revelaran un romance. Sin embargo, la especulación persiste y los fans siguen convencidos de que algo pasó entre ellos. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, la falta de pruebas no siempre significa la ausencia de verdad. Una de las razones por las que el rumor se ha mantenido a lo largo de los años es por la discreción de ambos actores. Tanto Engin como Tuba son conocidos por ser personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. No suelen hacer declaraciones sobre sus relaciones, y prefieren mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos. Esta actitud, aunque comprensible, ha sido un caldo de cultivo perfecto para la especulación. La falta de información concreta, en lugar de disipar los rumores, los ha fortalecido, creando un aura de misterio y secreto. Esto, por supuesto, solo aviva la curiosidad de los fans, quienes ven en su silencio una confirmación tácita de lo que se rumorea. La estrategia del silencio, en este caso, ha demostrado ser efectiva para mantener el interés del público. Cada vez que se les pregunta sobre el tema, evaden las respuestas de manera elegante, lo que solo sirve para alimentar la intriga. Los fans, sedientos de información, interpretan cada gesto, cada silencio, como una señal. Además, el hecho de que ambos actores hayan tenido relaciones sentimentales con otras personas después de Kara para Ask no ha apagado las especulaciones. Aunque Engin y Tuba no hayan estado juntos públicamente, la idea de que alguna vez compartieron algo especial persiste en la mente de los fans. La lógica en este caso parece ser, si no están juntos ahora, quizás lo estuvieron en el pasado. Las relaciones posteriores de ambos actores, lejos de desmentir los rumores, han sido utilizadas como evidencia de que en algún momento hubo una conexión significativa entre ellos. Otra cosa que alimenta el misterio es la buena relación que parece haber entre ellos, incluso después de que la serie terminara. Se han visto juntos en eventos y siempre se han mostrado amables y respetuosos el uno con el otro. Esta cordialidad, sumada a la innegable química que tienen en pantalla, hace que muchos crean que la amistad entre ellos esconde algo más. La amistad en este contexto se convierte en una tapadera, una fachada que oculta un amor secreto. Los fans interpretan cada encuentro, cada gesto de afecto, como una prueba de que la llama del romance aún arde. Pero como en todo buen drama, hay más capas en esta historia. Es importante recordar que la industria del entretenimiento, especialmente en países como Turquía, es muy diferente a la de Occidente. La prensa suele ser muy intrusiva, y los rumores y las especulaciones forman parte del día a día de los actores. Por eso es normal que los fans se pregunten si los rumores son reales o simplemente una estrategia de marketing para mantener a los actores en el centro de la atención. La manipulación mediática en este contexto es una posibilidad real. También hay que considerar que Engin y Tuba son profesionales y saben cómo interpretar a sus personajes. La química que vimos en Kara para Ask podría ser simplemente el resultado de su talento actoral y de su capacidad para conectar con sus personajes. La actuación, en este caso, es un arma de doble filo. Por un lado, les permite crear personajes convincentes y generar emociones en la audiencia. Por otro lado, dificulta distinguir entre la ficción y la realidad. ¿Era Ömer quien miraba a Elif, o era Engin quien miraba a Tuba? Pero a pesar de la falta de pruebas concretas, la historia del supuesto romance entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue cautivando a los fans de las series turcas. Es una historia llena de misterio, pasión y especulación, y es precisamente por eso que resulta tan atractiva. La intriga, el secreto, el amor prohibido, todos estos elementos se combinan para crear una narrativa irresistible. Los fans, en su afán por descubrir la verdad, se convierten en detectives aficionados, analizando cada detalle y construyendo sus propias teorías. Personalmente creo que lo que más nos atrae de este tipo de rumores es la idea de que dos personas que nos encantan en pantalla, dos actores talentosos y guapos, pudieran haber encontrado el amor en la vida real. Es como si la magia de la serie se extendiera a la vida de los actores, y eso, de alguna manera, nos hace sentir parte de esa historia de amor. La conexión entre la ficción y la realidad, en este caso, es lo que alimenta la fantasía.
Queremos creer que el amor verdadero existe y que a veces puede surgir en los lugares más inesperados. Además, la industria turca es conocida por sus romances en el set. Es algo que pasa, no solo en Turquía, sino en el mundo del espectáculo en general. Las largas jornadas de rodaje, la intensa conexión emocional que se genera al interpretar personajes enamorados, y la presión del éxito, pueden crear un ambiente propicio para el romance. No es de extrañar que muchas parejas de actores se hayan formado a partir de su trabajo en común. El ambiente de trabajo en este contexto se convierte en un caldo de cultivo para el amor. Las horas de rodaje, la convivencia constante, la vulnerabilidad que se comparte al interpretar personajes complejos, todo esto puede generar una conexión profunda entre los actores. Pero volviendo a Engin y Tuba, la verdad es que solo ellos saben lo que pasó entre ellos. Quizás hubo algo más que una amistad, quizás no. Lo que sí es cierto es que su trabajo en Kara para Aşk dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, y que la química que compartieron en pantalla sigue siendo objeto de debate y especulación. El misterio, en este caso, es el ingrediente principal. La falta de respuestas concretas es lo que mantiene viva la llama de la especulación. Los fans, sedientos de información, siguen buscando pistas y construyendo sus propias teorías. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un romance secreto entre Engin y Tuba? ¿O creen que todo fue parte de la magia de la televisión? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Les gustaba la pareja en Kara para Aşk? ¿Cuál es su escena favorita? Cuéntenme todo en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Su opinión es muy importante para mí porque este canal es una comunidad y quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. No duden en compartir sus teorías, sus análisis, sus emociones, todo es bienvenido. Para analizar un poco más a fondo, podemos considerar algunos puntos clave. Asterisco 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 la química innegable asterisco asterisco la conexión entre Engin y Tuba en pantalla es innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una conexión especial. ¿Era simplemente talento actoral, o había algo más? Asterisco 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 la discreción de los actores asterisco asterisco tanto Engin como Tuba son conocidos por ser muy reservados en cuanto a su vida personal. Esta discreción ha alimentado los rumores, creando un aura de misterio y secreto. ¿Por qué no desmentir los rumores si no son ciertos? ¿Es una estrategia para proteger su privacidad o para mantener la intriga? Asterisco 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 testimonios y observaciones asterisco asterisco miembros del equipo de producción, extras y otros actores han hablado sobre la buena relación entre Engin y Tuba. ¿Eran simples compañeros de trabajo, o había algo más? ¿Eran conscientes del revuelo que causaban con sus interacciones? Asterisco 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 el contexto de la industria turca asterisco asterisco la prensa turca es conocida por ser muy intrusiva y los rumores y las especulaciones son parte del día a día de los actores. Es posible que los rumores sean exagerados o incluso inventados para generar interés en la serie y en los actores. Asterisco 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 relaciones posteriores asterisco asterisco ambos actores han tenido relaciones con otras personas después de Kara para Aşk. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Significa que no hubo romance o que la relación fue breve o discreta? Asterisco 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 el impacto en los fans asterisco asterisco la historia del supuesto romance entre Engin y Tuba sigue cautivando a los fans de las series turcas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos atrae de este tipo de rumores? Es la idea de que dos personas que nos encantan en pantalla pudieran haber encontrado el amor en la vida real. Consideremos también el impacto de las redes sociales. En la era digital, los fans tienen un acceso sin precedentes a la información y pueden analizar cada detalle de la vida de sus ídolos. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los fans comparten sus teorías, analizan fotos y vídeos, y debaten sobre la naturaleza de la relación entre Engin y Tuba. Esto ha alimentado aún más los rumores y ha creado una comunidad de fans dedicada a desentrañar el misterio. La popularidad de Kara para Aşk a nivel internacional también ha contribuido a la persistencia de los rumores. La serie fue un éxito en muchos países, y los fans de todo el mundo se enamoraron de la pareja protagónica. Esto ha generado una gran cantidad de contenido en diferentes idiomas, lo que ha ampliado el alcance de la especulación. Además, el hecho de que tanto Engin como Tuba sean actores muy talentosos y populares ha contribuido a la fascinación por su supuesta relación.
Ambos tienen una gran base de fans que admiran su trabajo y se interesan por su vida personal. Esto ha hecho que los rumores sean aún más atractivos y que se mantengan en el tiempo. Analicemos un poco más el contexto de la serie. Cara para Ask aborda temas complejos como el amor, la corrupción, la familia y la justicia. La serie es conocida por sus giros argumentales inesperados, sus personajes complejos y sus escenas emotivas. La química entre Engin y Tuba es un elemento clave del éxito de la serie. Sus personajes, Omer y Elif, se enamoran en circunstancias difíciles y deben enfrentarse a muchos obstáculos para estar juntos. La intensidad de sus emociones y la pasión que comparten son el corazón de la historia. La actuación de Engin y Tuba es fundamental para transmitir estas emociones al público. Su habilidad para crear personajes creíbles y para conectar con el público es lo que ha hecho que la serie sea tan popular. En conclusión, el supuesto romance entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un enigma que sigue cautivando a los fans de las series turcas. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen esta relación, la especulación persiste debido a la química innegable entre los actores, su discreción, los testimonios de testigos, el contexto de la industria turca y el impacto de las redes sociales. La historia de estos dos actores sigue siendo objeto de debate y especulación, y la pregunta sobre la naturaleza de su relación fuera de la pantalla sigue sin respuesta. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del drama turco. La verdad es que me encanta analizar estos temas con ustedes, porque la comunidad es lo más importante. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, más chismes, más dramas, más amores prohibidos, y muchas más sorpresas. Estén atentos porque se vienen más análisis sobre sus series turcas favoritas, y algunos vídeos sobre los galanes turcos que nos hacen suspirar. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. Chao, chao.